Bien, buenas tardes. Me voy a presentar mientras se siguen conectando, uniendo los demás, que probablemente lo sigan haciendo. Soy el profesor Juan Carlos Cisternas, del Observatorio de Derecho Ambiental de la Universidad Autónoma de Chile, que tiene su sede, el observatorio, digo, en la sede de Temuco. Hemos querido dictar este curso excepcional con la finalidad de que alumnos de pregrado puedan conectar con instituciones tan nobles, ¿cierto?, como el recurso de protección, algunos derechos fundamentales, algunas leyes procesales especiales, eh, el derecho de daños, algunos procedimientos administrativos que durante el curso de la carrera se estudian, pero no estoy seguro si se comprenden eh, en su cabalidad, ¿ya? Nos sentimos también bien contentos de extender este curso no solamente a la sede de Temuco, sino que a la sede de Talca y a la sede de Santiago, ¿ya? Porque el Observatorio de Derecho Ambiental que dirigimos forma parte de la facultad, no solamente de una sede. Y en ese sentido, eh, espero que tengan el mejor provecho de este curso. Quiero que no sientan una obligación como si fuera un ramo, todo lo contrario. Este curso es para que ustedes lo disfruten, para que aquellos que no tienen ninguna noción sobre medio ambiente ahora la tengan, o para aquellos que sí tengan alguna noción, la puedan complementar. Y finalmente, el objetivo principal, como digo, que aquellos que no tienen claro alguna institución de las tradicionales, ¿cierto? Del derecho civil o del derecho procesal o el derecho constitucional o el derecho administrativo, bueno, encuentren una aplicación o una vinculación en el derecho ambiental, ¿ya? Entonces, les doy la más cordial bienvenida a todas y a todos. Eh, Vamos a tratar de que las preguntas se realicen al final del curso, ¿ya? Sin perjuicio de que si aparece algún profesor que se está conectando o que se pueda conectar, puede intervenir, ¿ya? Este no es una clase, ¿ya? No es una clase expositiva de las tradicionales, es una especie de conversatorio. De hecho, yo de pronto eh, les voy a hacer preguntas, ¿ya? Y ustedes, bueno, se sentirán con la libertad de responder eh, positiva o negativamente, de acuerdo a la pregunta, ¿ya? Entonces quiero que se sientan cómodos, cómodas, que idealmente, insisto, este curso eh, es para que ustedes lo disfruten, ¿ya? Y para que tengan, por cierto, también un resultado de aprendizaje, aunque sea mínimo, ¿ya? Dada la complejidad que tienen estas materias. Eh, Luego ya les voy a compartir el material, la pantalla. Tengo un PPT armado, pero me gustaría comenzar hablando sobre el medio ambiente. ¿Por qué es tan relevante el medio ambiente? ¿Desde cuándo el medio ambiente ha sido objeto de preocupación? Y fíjense que si yo les puedo recomendar un texto que es accesible a todo el público, muy accesible, es este texto que se los voy a exhibir ahora, de Sara Larraín. Es un texto que se denomina Ecología y Política, de la editorial Taurus, ¿ya? ¿Por qué es interesante este texto? Que a todo esto tiene un valor de cerca de los 10.000 pesos, no es muy inaccesible. Porque fíjense que se adentra
en el fondo del asunto, de cómo nació todo, porque uno tiende a creer que esto nació a partir de la constitución política o de algunas constituciones políticas, pero la autora, comienza eh, a hacer un análisis filosófico de cómo el hombre se relacionaba con el medio ambiente, con la naturaleza. Habla del cosmos, habla del arcra, habla de autores tan antiguos como Aristóteles. Es muy interesante. Eh, nuevamente le digo un nombre, Ecología y Política, de Sara Larraín, una reconocida académica y activista del medio ambiente en nuestro país, también consultora, ¿ya? Entonces, de pronto uno tiende a ir directo a la ley, que es lo recomendable, ¿no? Una profesora española en una oportunidad me dijo, Juan Carlos, mira, cuando tú quieras hacer una tesis, lo primero que tienes que hacer es ir al texto de la ley, ¿m? Para ojalá obtener tus propias conclusiones. Si tus conclusiones concuerdan con las de los autores, es porque estás en el camino incorrecto. ¿Qué quiso decir? Que la idea era que yo pudiera innovar, que yo pudiera crear. Y finalmente es el objetivo que tienen ustedes como estudiantes, crear, innovar eh, en la vida del derecho, ¿m? En la vida misma. Entonces, fíjense que a pesar de ese consejo, en materia de derecho ambiental, uno puede constatar que en definitiva han sido los principios, ciertas lógicas las que le han ido dando forma al derecho ambiental como rama autónoma, ¿ya? Ya ustedes podrán conocer, por ejemplo, el principio del que contamina paga, el principio precautorio, el principio preventivo, etcétera. Principios que ni siquiera se encuentran en el texto de la ley o en la constitución política. ¿Mm? Entonces, claro, para estudiar derecho ambiental o para saber un poco más de derecho ambiental, quizás sea bueno leer este tipo de textos porque nos permiten, como digo, adentrarnos a una materia que es muy compleja. ¿Mm? Y es tan compleja que atraviesa, es transversal, como decía el ministro del Piano, atraviesa prácticamente todo el ordenamiento jurídico. ¿Mm? Y de ahí su relevancia como núcleo que permite vincular a las distintas instituciones. O sea, nosotros vamos a revisar en este curso, vamos a constatar, más bien dicho, que en este curso todos los ramos que ustedes han estudiado y de los que van a estudiar tienen alguna vinculación con el medio ambiente, todos. O sea, por decir, el más extraño, tributario, ¿en qué podría tener relación? Es que hoy día los impuestos verdes son importantísimos para el desarrollo de la economía. Entonces, ahí hay un ejemplo donde uno podría decir, mire, es que, ¿dónde puedo ver el derecho ambiental en esta cosa? Eh, ¿Para qué decir en materia de derecho administrativo? Cuando se ha dicho que justamente esta materia forma parte del derecho administrativo y solamente en este último tiempo se ha tratado de calificar como una rama autónoma del derecho. Y quizás eh, asociada a él todo lo que tiene que ver con el derecho del cambio climático. ¿Ya? Entonces, todo ese contexto a nosotros nos va a permitir obtener, espero que así sea, al final del curso, muy buenas conclusiones que les va a permitir a ustedes también obtener resultados competentes, resultados de aprendizaje, y que se van a ver reflejados en un certificado que en el día de mañana vaya que sí les puede servir. ¿Mm? Entonces estamos muy contentos, insisto, en la facultad de poder impartir este curso en beneficio de ustedes, eh, los principales protagonistas de hoy y del futuro. Así es que, sin más, voy a comenzar a explicar algunas cosas
relativas a este módulo, ¿ya? Este módulo que se denomina Bases del Derecho Ambiental. Entonces, solo para confirmar que se está viendo el PPT, que alguien me levante la manito o que me envíe un mensaje simplemente. Sí, profesor, se ve. Perfecto. Bien. Entonces, como les digo, a los que se vienen integrando, me da mucho gusto tener contacto con alumnos no solamente de la sede de Temuco, sino de Talca y de Santiago. El observatorio va a estar abierto para quien quiera participar en él desde el punto de vista de la investigación, ¿ya? El observatorio siempre tiene tiene una continuidad, ¿ya? Reglamentaria. O sea, el observatorio no para nunca, ¿ya? Pues bien, directo al grano. Entonces, fíjense que en el año 94 se dictó la ley 19.300, que por ahí ustedes la habrán escuchado como la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, ¿ya? Y uno a esta altura podría preguntarse si realmente la ley 19.300 es la ley de bases. ¿Y qué son las bases generales del medio ambiente? Y si uno observa con detenimiento, desde y a partir de la Constitución política, pasando por los tratados internacionales, la Ley 19.300, la Ley 20.417 y la Ley 20.600, encontramos una estructura normativa que podemos considerar hoy día como las reales bases del medio ambiente. ¿Mm? Es decir, no solamente tenemos una ley de bases generales que podríamos nosotros vincular a las disposiciones comunes, ¿cierto? En materia procesal. Lo digo porque yo soy profesor de Derecho Procesal, pero en materia civil podríamos situarla perfectamente en los primeros libros, ¿ah? Del Código Civil. Eh, pero, pero no es así. Fíjense que además de esta ley 19.300, como digo, se dictó esta ley 20.417, que creó partiendo por el Ministerio del Medio Ambiente. Ustedes saben que dentro de la estructura administrativa, en nuestro país, nuestro Estado, cuenta con varios ministerios. Y uno de ellos, que tiene gran incidencia en la toma de decisiones, es el Ministerio del Medio Ambiente, ¿ya? Por esa ley también se creó la Superintendencia del Medio Ambiente, que es una especie de policía, ¿ah? Ambiental, que es una especie de ministerio público ambiental. ¿Mm? Y por otro lado, un órgano totalmente administrativo, que es el Servicio de Evaluación Ambiental, por donde tienen que ingresar los proyectos de inversión, ¿cierto?, más importantes que requieren de ser evaluados por el impacto ambiental que pueden tener, ¿ya? De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, en primer lugar, la constitución política. Yo le puse acá la constitución política ambiental, ¿ah? Porque, no sé si ustedes lo vieron, probablemente lo de la sede de Temuco, pero hace poco escribí una columna que se publicó el martes, creo, ayer, sí, sobre los convencionales constituyentes. Una gran cantidad, me atrevo a decir que cerca del 80 y tantos por ciento, eh, fundaba su campaña en cuestiones ambientales, ¿ya? En cuestiones climáticas, en cuestiones de derechos de los animales, etc. ¿Ya? Muchas cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Y, y creo que, honestamente, la lectura de esos convencionales constituyentes fue la correcta, porque el mundo, y por lo tanto nuestro país, va hacia
una coyuntura ambiental económica equilibrada, ¿ya? Por eso es que hablamos de contribución ecológica, de eso se está hablando. Pero esto no obsta a que nosotros podamos advertir que en la actual constitución política, tal como lo dijo el ministro del Piano en su conferencia el día miércoles pasado, algunos derechos y garantías y algunas instituciones que tienen competencia en lo ambiental. O sea, para empezar, nosotros conocemos eh, este artículo 19, número 8, ¿cierto? El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. O sea, esa cláusula que pareciera ser clara, ¿cierto? Y a la vez extraña porque proviene de una constitución del año 1980, una constitución eh, antidemocrática, lo voy a decir así, pero a veces no debiera ser tan extraño, porque, por ejemplo, en la Constitución española también se consagra el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero no como derecho fundamental. ¿Mm? Y la Constitución española se dictó también en un régimen dictatorial. Entonces, pareciera ser extraño, ¿no? Bueno, algunos han dicho que estos regímenes totalitarios o dictatoriales tratan de alguna forma, justificar, ¿cierto? La instalación de un régimen, valga la redundancia, mediante estos derechos y garantías, ¿cierto? Que son más cercanos a la gente. Pero más allá de esa posición política, histórica, fíjense cómo dice el numeral eh, 8. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. No dice que tengamos derecho a vivir en un medio ambiente libre de toda contaminación, porque eso de plano es imposible. Eh, Tendríamos que volver a la época donde eh, no había desarrollo. Ahora, ¿cuál es la lógica del desarrollo? Ustedes me dirán. Bueno, eh, por eso es que es importante conectarla con el otro derecho, que ya me voy a referir, el derecho a desarrollar actividades económicas, que yo creo que es más importante aún de regular que estas mismas instituciones ambientales. Por otro lado, si ustedes se fijan, el concepto de vivir en un medio ambiente libre de contaminación pareciera que se refiriera a cuestiones netamente sanitarias. En circunstancia que no es así, la Corte Suprema, en una gran labor, hay un artículo del profesor Luis Cordero Vega, que se llama, y lo pueden buscar en Google, ¿por qué la Corte Suprema está revolucionando el derecho ambiental? ¿Ya? La Corte Suprema, históricamente, desde que tenemos uso del recurso de protección, ha sido parte activa en las causas ambientales. ¿Ya? Entonces, ha resuelto, por medio del recurso de protección, cuestiones de vertedero, por ejemplo, a cuestiones de contaminación aérea. ¿Qué es eso, me dirán ustedes? ¿Qué es la contaminación aérea? Es que hace 1 o 2 años la Corte Suprema, fíjense, a las cosas que podemos llegar, acogió un recurso de protección de un abuelito, que en la ciudad de Valparaíso, eh, producto del cableado, los cables, ¿cierto?, del alumbrado público, no podía tener una buena visión, ¿ya? Y era cableado, eran cables que básicamente no revestían ninguna importancia porque estaban en desuso. Si ustedes se fijan, en cualquier ciudad, uno observa y existe una cantidad enorme de cables en los postes. Eso es raro. En este caso, esos cables daban justo a la única ventana que tenía este abuelito. Asesorado competentemente, presentó un recurso de protección y la Corte Suprema lo acogió, ordenando a la municipalidad respectiva que ordene el retiro de esos cables que no prestaban ninguna utilidad. Entonces, si ustedes se fijan, la Corte Suprema, realizando una interpretación mucho más amplia
de la cláusula, de la garantía, ha acogido una serie de recursos de protección. Esto, por decir un ejemplo, porque podríamos estar el año entero hablando sobre recursos de protección. Pero como tenemos que avanzar, solamente una noción acerca de qué significa este derecho, ¿cierto? Que por lo demás, si ustedes siguen leyendo el 19 numeral 8, comprende también el deber de preservar la naturaleza, ¿ya? Por otra parte, si nosotros analizamos el derecho de propiedad, entenderíamos que tiene una función social. El 19 numeral 24 así lo señala. Y, esa función social, fíjense que dentro de esa función social cabe el concepto de salubridad pública. ¿Mm? Y se han acogido demandas y el recurso de protección invocando el derecho de propiedad. Entonces, cuando nosotros ponemos a discutir acerca de si el derecho de propiedad tiene que permanecer o no en la Constitución política, por cierto que sí, porque quizás debería ampliarse, ¿cierto?, el concepto de función social de la propiedad, pero, los derechos, los tratados internacionales así lo dicen, y como ustedes saben, la Convención tiene como límite justamente estos tratados internacionales. Se han acogido algunas demandas, yo les voy a seguir enviando material fundado en este artículo. Y el otro artículo, que es el 19 numeral 21, es el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no se ponga a la moral, al orden público y a la seguridad nacional, ¿ya? Estas son prohibiciones, son las limitaciones, las únicas limitaciones que tiene esta garantía. Entonces, desde mi punto de vista, y con esto no quiero representar al observatorio, sino que esta es una opinión personal, creo que debiéramos regular de mejor forma esa garantía, porque puede judicializarse o puede aumentar la conflictología en estas materias. Si nosotros solamente regulamos y ampliamos el margen de protección ambiental y no lo hacemos coherentemente con esta garantía de desarrollar actividad económica, probablemente vamos a propiciar conflictos que a todas luces debieran ser evitados, ¿ya? Entonces, a alguien se le puede ocurrir por ahí que, ya lo proponía yo hace un tiempo, el derecho a desarrollar actividades económicas que tengan un fin sustentable, podría ser. ¿Mm? Quizás sea un bonito trabajo, incluso de tesis, para los que están en cuarto o quinto año. ¿Cuál es el contenido ambiental que se le podría entregar a esta garantía? Ustedes saben que hoy día la economía se está transformando de lineal a una economía circular. Por lo tanto, la base justamente de ese desarrollo económico debiera ser esta garantía. ¿Mm? Sin perjuicio, insisto, de estas limitaciones, que desde mi punto de vista son escuetas, ¿ya? Entonces, esa es una garantía que habría que ponerle bastante ojo y sobre la cual no se han pronunciado aún los convencionales. Vamos a ver cómo se desarrolla toda esta discusión, ¿ya? Y por fin, bueno, el recurso de protección, como decía, es más bien una acción. La gran arma que tiene nuestra constitución política para efectos de resguardar el medio ambiente. ¿Cuál es el problema? Que se suscitó en un minuto. Es que cuando se dictó la ley 20.600, el 2012, la ley 20.600 que creó los tribunales ambientales, se preguntó, más de alguno, bueno, si tenemos tribunales ambientales, entonces ¿no procederá el recurso de protección? Y fíjense que inicialmente existieron varias sentencias que se declararon incompetentes, ¿ah?, entre comillas, o bien rechazaron el recurso de protección
porque entendían que había una judicatura especial, los tribunales ambientales. El ministro del Piano dejó en la conferencia del miércoles pasado una pregunta bien interesante y tiene que ver con que si frente a una nueva Carta Fundamental el recurso de protección debiera seguir siendo objeto de competencia de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema, o más bien que ese objeto de tutela debiera trasladarse a la sede de los tribunales ambientales especiales. Como ocurre, por ejemplo, en materia laboral, en materia tributaria, donde hay procedimientos de tutela por vulneración de derechos fundamentales. ¿Se fijan? El recurso de protección ha sido un gran arma, donde, por ejemplo, se ha reconocido el derecho humano al agua a través del recurso de protección, interpretando la garantía del 19 número 8 y la del número 1. ¿Por qué? Porque en reiteradas ocasiones se ha dicho que, como el agua es un elemento vital para la subsistencia del ser humano, bueno, por ese lado, y esa sería la argumentación que debiera dar usted, tendría que acogerse y plantearse, en primer lugar, un recurso de protección. Porque todo el mundo puede decir, mire, es que no existe el derecho humano al agua. Bueno, es que explícitamente a lo mejor no existe, pero nosotros tenemos, acuérdense, suscrito y vigente una diversidad de tratados internacionales. Y la jurisprudencia así lo ha reconocido. Solo por mencionar el caso de la municipalidad de Nogales, que hace un tiempo la Corte Suprema le ordenó que entregue cerca de 100 litros diarios de agua por habitante en una zona cuya deficiencia hídrica es enorme. ¿Ya? Solo por dar un ejemplo. Entonces, no por el hecho de que usted estime que no se encuentra garantizado algún derecho, no va a tener derecho a acción, porque, por eso digo yo, siempre le digo a mis alumnos, si no sabe la jurisprudencia de los tribunales, a lo menos sepa el comportamiento. A lo mejor puede haber un fallo que acoja mi teoría del caso, sí, puede. Y en virtud de ese caso, quizás yo puedo iniciar una nueva acción. Pero sin duda que el recurso de protección, que probablemente lo van a ver en el módulo siguiente, Nueva Constitución y Medio Ambiente, es un gran arma de cautela del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Ya? Pero fíjense que esto uno pudiera estimar que serían las cláusulas, ¿cierto? Las cláusulas que contempla el ordenamiento jurídico constitucional. Pero probablemente, como también lo anunciaba el ministro del Piano, se incorporen principios como el precautorio. Fíjense que el principio precautorio de las sentencias de la Corte Suprema y diversas cortes de apelaciones muchas veces es tenido en cuenta. ¿Qué es el principio precautorio? Que frente a la incerteza de un evento, frente a la incerteza incluso de la opinión científica, habrá que proteger, en simples términos, el medio ambiente en defecto de la otra actividad. ¿Ya? El principio precautorio no se encuentra regulado explícitamente en nuestro ordenamiento jurídico, salvo en un par de leyes. El ministro nombró una el otro día, pero a mí me acordé de otra, que es la ley 20.920. No sé si se acuerdan, pero esta ley del reciclaje, la ley de responsabilidad extendida del productor. Ahí encuentran el principio precautorio, principio muy importante en nuestro derecho ambiental, ¿ya? Un principio de carácter internacional, de derecho internacional público, ¿ya? Por otro lado, ¿qué pasa con los derechos ambientales procedimentales? Como el acceso a la información pública ambiental, el acceso a la participación ciudadana y el acceso a la justicia ambiental.
que son esta tríada que se denomina derechos ambientales procedimentales. Bueno, ustedes me dicen, es que si hubiésemos firmado Escazú, tendríamos esos derechos procedimentales ambientales. Bueno, esta es la oportunidad de tenerlo en la Constitución, porque, creo yo, son extremadamente relevantes. Y ya vamos a ver por qué. A ver, tratando de adelantarme, pero sin querer colisionar, podríamos decir que esta sola norma limita el acceso a la justicia desde un punto de vista de los tribunales ambientales. Porque vamos a ver que ni siquiera nosotros tenemos una acción colectiva, tenemos solamente acciones individuales. ¿Ah? En circunstancias que en otros bienes jurídicos existen acciones colectivas, por ejemplo en materia de consumo. Incluso bienes jurídicos de menor rango, entre comillas, ¿no? ¿Qué más podríamos incorporar en la Constitución política? Se ha dicho, y que me parece del todo relevante. Lo ha planteado la Universidad de Chile a través de su Centro de Derecho Ambiental. El derecho a la alimentación, conforme a las directrices de la ONU, conforme a las directrices de la FAO. Saben que al año 2020 existían 821 millones de personas con hambre crónica. Y esa cifra, al 2050, se espera que aumente a 2.500 millones de personas que sufren hambre crónica. O sea, ¿saben lo que es realmente eso? Yo estoy seguro que esa cifra se va a alterar en términos negativos con la pandemia. O sea, aquí en Sudamérica tenemos problemas de acceso, pero basta mirar a India, basta mirar a África, incluso a China. Entonces, ese es un derecho que debiera estar incorporado en la Constitución. ¿Para qué decir del principio de equidad intergeneracional? Es decir, este principio que es base de la sustentabilidad, que permite que no solamente las generaciones de hoy día puedan disfrutar de los bosques, de las reservas, eh, en fin, todas las áreas silvestres protegidas. Yo creo que más de alguno de ustedes sabe o ha ido, por ejemplo, al Parque Nacional Conquillío. O sea, ¿qué pasaría eh, si 50 años después ustedes quisieran ir con sus hijos o con sus hijas, ¿ah?, al parque y ya no se puede porque ya no existen las lagunas, se ha secado todo? Entonces, eso es lo que permite proteger el principio de equidad intergeneracional. Es una cuestión bien compleja y que dice relación con el derecho climático. Ya les voy a comentar un poquito más sobre eso, ¿ya? Entonces, podríamos ir incorporando otros derechos, pero tal como dijo el ministro del Piano, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, dejémosles algo a la Corte, dejémosle algo a la justicia, para que logren interpretar y no nos llenemos de cláusulas que no se van a aplicar en definitiva, ¿ya? Ahora, ahora, ¿existen otras instituciones, otros órganos que puedan tener una finalidad ambiental en la Constitución política? Por cierto que sí. Por ejemplo, la Contraloría General de la República. De hecho, los dictámenes que dicta la Contraloría General de la República tienen que quedar registrados, dice la ley 19.300, por parte del Ministerio del Medio Ambiente, ¿ya? Y yo ahí, después les voy a hacer llegar este PPT, les puse dos dictámenes muy relevantes del año pasado. Uno dice relación, y yo escribí una columna sobre esto en el Diario Constitucional, sobre las denominadas parcelas de grado, un caso que se generó en Panguipulli, el denominado caso Bahía Panguipulli. Entonces, el gestor inmobiliario compró un terreno, dos terrenos, los fusionó y luego los subdividió. Un terreno productivo, ¿ah? Entonces, ¿con qué finalidad?
con una finalidad inmobiliaria. Hizo la subdivisión, creo que eran 228 parcelas, se fueron vendiendo las parcelas, previo permiso del SAC, del Servicio Agrícola y Ganadero, y resulta que un particular, para que ustedes sepan, hizo una simple denuncia o pidió un pronunciamiento a la Contraloría General de los Ríos. Es decir, cualquier persona puede hacer eso. ¿Ah? Oiga, ¿será legal lo que está haciendo esta empresa inmobiliaria? Y fíjense que la Contraloría dictó este dictamen, que está citado ahí, diciendo, mire, una cosa es que el SAC le haya dado permiso para hacer la subdivisión, pero otra cosa es que se le haya autorizado hacer cambio de uso de suelo. Porque ese suelo es agrícola, no tiene una finalidad turística ni inmobiliaria. ¿Mm? Si usted quiere tener un proyecto inmobiliario o turístico, tiene que hacer el trámite de cambio de uso de suelo. ¿Ya? Ese dictamen fue objeto, obviamente, de recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valdivia, se rechazó y la Corte Suprema también lo rechazó. Entonces, ¿por qué es relevante? Porque actualmente el Estado de Chile está consolidando una política ambiental y climática sustentable. ¿Ya? Se está generando una cantidad enorme de denominadas parcelas de agrado en suelo agrícola, en suelo donde el Estado de Chile se ha propuesto incluso a crear un ministerio eh, de la agricultura sostenible, donde se proteja el agua. ¿Mm? Y donde incluso este proyecto de ley incorporará una nueva causal al numeral 10 del artículo de la ley 19.300, es decir, de estos proyectos que tienen que ingresar a evaluación ambiental. Entonces, no deja de ser relevante ese dictamen conforme a que evidencia, más bien dicho, una serie de normativas como el decreto ley 3516 del año 1980 que permite la subdivisión de predios. Un texto, una norma anacrónica para lo que se quiere y para lo que se debe. ¿Ya? Ese es un caso. El otro caso tiene que ver eh, con CONAF. CONAF está facultado para aprobar planes de manejo forestal, ¿ya? Pero le está prohibido que sustituya estos planes de manejo forestal de bosque nativo a través de la ley 20.283 para que, no expresamente, pero se debiera entender, y así lo dijo la Corte de Apelación y la Suprema, que no se puede sustituir un bosque nativo para efectos agrícolas. Pero aquí usted me podrá preguntar, pero profesor, usted está diciendo recién que tenemos una cantidad enorme de personas que están sufriendo hambre crónica y lo que necesita el mundo es alimento. Y que Chile se tiene que convertir en una potencia agroalimentaria, que es una política que viene desde largo tiempo. Pero bueno, esta es una normativa sectorial que se relaciona con la ley, el decreto de ley 701 sobre fomento forestal. Entonces, fíjense que fue un gran revés para CONAF, que hace largo tiempo venía aprobando estos planes de manejo donde arrasaba, ¿cierto?, con bosque nativo de diferentes especies para sustituirlo por terrenos agrícolas, ¿ah? Transformarlos finalmente en terrenos agrícolas. Bueno, ese plan de manejo se declaró ilegal, se reclamó, se presentó recurso de protección y se rechazó tanto en la Corte de Apelaciones como en la Corte Suprema. Entonces, como pueden ver, la Contraloría General de la República puede ser un organismo, es un organismo constitucionalmente dotado, que puede tener alta incidencia en materia ambiental. Luego, para ir avanzando, el Ministerio Público, que es un órgano también constitucionalmente dotado,
puede investigar delitos ambientales. Esto lo van a ver en el último módulo. Pero, por ejemplo, acuérdense de China Muerta, del caso ESAL, etcétera. Hay muchos casos de delitos ambientales que hoy día están proliferando y que lamentablemente no son objeto de sanción porque los tipos penales, y aquí los penalistas, digamos, me entenderán, en esta materia, eh, crean figuras que son más bien dolosas. Y ustedes saben que el dolo es muy difícil de acreditar. No son figuras culposas, ¿ya? Y aquí van a revisar todo lo que tiene que ver con los delitos a los que se expone la empresa, por ejemplo. Por otra parte, el Tribunal Constitucional, ¿para qué decir la importancia que tiene en la dictación, perdón, en la constitucionalidad de las leyes cuando se trata de medio ambiente? Entonces, eh, claramente una institución que debiera tenerse en cuenta. Espérenme un segundo, que me están diciendo que están en espera algunos invitados. No sé si me logran escuchar. Maximiliano Bachler creo que está en espera. No sé si está por ahí ahora. Probablemente se produjo un error. Ahí viene entrando otra persona. Bien. Bueno, sigamos. Vamos con la tercera lámina. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué trata la ley 19.300 sobre bases generales? Yo le pongo entre comillas porque ya dijimos que las bases generales en realidad se componen de más disposiciones. Fíjense que el objeto de esta ley obviamente tiene por principal objeto proteger el medio ambiente, ¿ya? Y la preservación de la naturaleza. En el artículo segundo, si ustedes la revisan, pueden encontrar diversos conceptos, diversos elementos, como qué significa daño ambiental, qué significa contaminante, qué significa proceso de evaluación ambiental, qué significa cambio climático, evaluación ambiental estratégica, participación ciudadana. Es decir, hay una serie de conceptos que usted, si es que quiere comenzar a estudiar derecho ambiental puro, digamos, comience por ahí, por los conceptos. Eh, Hay una cantidad enorme de conceptos, yo creo que me quedo corto con lo que he dicho, ¿ya? Entonces, también regula todo lo que tiene que ver con la participación ciudadana en estas disposiciones que son generales. Pero más adelante, fíjense que existe un capítulo sobre instrumentos de gestión ambiental. Y acá tenemos la educación y la investigación que tiene que propiciar el Ministerio del Medio Ambiente, la evaluación ambiental estratégica, el sistema de evaluación de impacto ambiental y el servicio de evaluación ambiental, ¿cierto?, que lo cobija. Hay un procedimiento administrativo para la evaluación de los proyectos de inversión. También dentro de este procedimiento administrativo existe participación ciudadana. Si no existe, eventualmente se puede generar un vicio. La ley también garantiza el acceso a la información ambiental. Hay un capítulo sobre normas de calidad ambiental, de preservación de la naturaleza y conservación del patrimonio ambiental. Hay un capítulo sobre normas de emisión. Hay un capítulo sobre planes de manejo, prevención o descontaminación. Y finalmente hay un capítulo dentro de este capítulo grande sobre certificación, rotulación y etiquetado. Este último capítulo fue agregado por la ley de reciclaje, la ley de responsabilidad extendida del productor, la ley 20.920, ¿ya?
que, insisto, propicia la economía circular. Voy a hacer algunos comentarios respecto de la educación e investigación ambiental. Primero, me gustaría que alguien me dijera si cree que en Chile realmente existe educación ambiental. Cualquier persona que levante la mano, yo le voy a dar la palabra para hacer esto un poco más dinámico, ¿cierto? Y no se transforme en una rutina. Desde lo más básico, ¿creen ustedes que existe realmente educación ambiental? Y si esta, en efecto, es efectiva. ¿Mm? Profesor, yo. Adelante. Hola, soy Jacqueline. Yo creo que en realidad no existe la educación ambiental como tal. Creo que es un relleno que hay dentro de los currículums, porque fundamentalmente la educación básica, sobre todo la educación media, están enfocados en aprendizajes que digamos que ocupan el mayor segmento de las horas pedagógicas, que fundamentalmente lenguaje y matemáticas, sobre todo para las enseñanzas medias, que es la preparación de la PSU. Y en los colegios de educación básica, la jornada escolar completa finalmente fue una ilusión para que, digamos, para que los niños tuvieran otras actividades que fueran más recreativas, más de otra índole, pero finalmente se transformó en lo mismo, una jornada extendida donde los alumnos hacen reforzamiento de estas materias, y la educación ambiental, la verdad es que es un saludo a la bandera. Y conozco bien de cerca porque estuve trabajando hace un par de años atrás con unas personas que eran de Boyeco, que eran recicladores, y estas personas indicaron que inclusive la Municipalidad de Temuco hace un par de años atrás, o casi todos los años, tenía un programa de incentivo que era un concurso para la escuela. ¿Quién reciclaba más? Finalmente, algunas escuelas terminaron comprándoles botellas PET a los recicladores que yo conocía, y para ganarse el premio y para salir, yo creo, en los medios digitales o en la prensa, pero finalmente es un fiasco. Farándula ambiental. Bueno, le voy a dar la palabra a Catalina y luego a Noelia para poder seguir. Profesor, buenas noches. Buenas noches, gusto saludarla. Mire, yo en parte coincido con mi compañera que habló anteriormente, sin embargo, tengo algunos puntos que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo soy de la generación de los 80. En nuestra época y en los 90, desgraciadamente, no había tanta educación en los colegios, por ejemplo. Sin embargo, yo tengo una hija de 11 años y yo lo veo en su colegio. En su colegio, la educación básica, les dieron electivos. Y uno de los electivos era conciencia medioambiental. La generación que ha nacido a partir del 2000 es una generación que sí tiene conciencia ecológica. Si bien estamos al debe, son personas que están más educados, que están más enfocados a cuidar un planeta para un mejor futuro. Lo veo además, mi hermana menor estudia agronomía y ella nos enseñó que existen los recicladores en las mismas ferias libres. Nos explicó a mí como adulta, mucho mayor que ella, que terminada la feria, existen recicladores que van, recogen esos alimentos y los reutilizan para así que la huella de carbono disminuya. Y si lo puedo aprender yo, a mis 33 años, creo que de a poco está surgiendo una conciencia. Sí, el proceso es lento, pero de que existe, existe. Sí, estoy de acuerdo. Ya voy a comentar por qué. Gracias por su intervención. Y finalmente, Noelia, para poder seguir adelante. Hola, buenas noches. Quería decir que ambas compañeras que hablaron le encuentro toda la razón. En primer lugar, encuentro que sí existe de manera mínima un tipo de educación ambiental, sobre todo en los colegios. Yo soy del año 99, así que hace poco salí y claro, pude ver que
que los colegios sí tenían como, por ejemplo, los basureros, lo típico de reducir, reutilizar, reciclar. Pero más allá de eso, creo que no hay ninguna medida masificada, por lo menos, para que vaya dirigido para un mejor ambiente de manera general, en el sentido de que no nos enseñan, por ejemplo, maneras de no gastar tanta agua y que es como súper importante el tema de las aguas servidas, eh, educación sobre campos, sobre árboles, sobre todo ese tipo de cosas, encuentro que no existe educación ambiental en ese sentido, solamente lo que está dirigido hacia las basuras y a lo más doméstico. Perfecto. Miren, bien interesante los cuatro comentarios. Fíjense que aquí tenemos un problema que es transversal, que nosotros estamos acostumbrados a actuar, ¿cierto?, a través de leyes. O sea, si no existe una ley, nosotros no actuamos. ¿Mm? Y hace unos días, fíjense que del canal de la televisión de la universidad, me entrevistaron por este tema de los plásticos de un solo uso, ¿ya? A propósito del el nivel de plástico que uno puede encontrar en las playas del país, en los ríos del país y en el mundo. Es una cuestión espantosa, enorme. A pesar de que tenemos educación ambiental, existe una educación ambiental a lo menos mínima, y el Ministerio del Medio Ambiente tiene la obligación de propiciar esa educación ambiental, y dentro de como bien lo decía la alumna, dentro de los estudios, digamos, de enseñanza media, también existen hoy día electivos. Yo creo que, tal y como lo decía en ese día, el mundo tiene que girar ya giró de una economía, o está girando de una economía lineal hacia la circular, pero tenemos que girar hacia una tercera economía, que es la economía conductual. Es decir, nuestras normas de conducta debieran propiciar el cumplimiento ambiental. Y para eso, bueno, el Estado debiera hacerse cargo, pero también, vuelvo a insistir, depende de la conducta y de la voluntad que tengan las personas, porque ¿cuántas veces ustedes no han visto conduciendo o como pasajero que alguien, a mí me choca esto, que alguien o un niño que no tiene la culpa, porque es la familia la que tiene la culpa, de repente tira por la ventana, por el vidrio del auto, un papelito? Chico, grande, lo que sea, pero tiró y ahí quedó. ¿Cuántas veces ustedes no han ido a un río o a un parque y han visto basura? Entonces, economía conductual, no se olviden de eso. En Estados Unidos hay una técnica que se está aplicando que se denomina Green Nudge, que se denomina, o que dice relación con un empujoncito verde. Así es la traducción del inglés al castellano. Y la agencia regulatoria del medio ambiente en Estados Unidos lo que está haciendo es incorporar no más profesionales ingenieros ni más abogados a los ministerios de medio ambiente, ni a los organismos sectoriales, sino que psicólogos especialistas en medio ambiente. Mira hacia dónde puede ir todo esto. Que generen técnicas que permitan que el cumplimiento ambiental sea efectivo, porque, insisto, tenemos que girar hacia esto de la economía conductual. Es también, para los alumnos de tesis, un tema muy interesante que pueden abordar. Esto se ha tratado en España, se ha tratado en la Unión Europea, pero básicamente en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, para avanzar, porque aún nos queda, voy a comentar también el sistema de evaluación de impacto ambiental y el SEA, el procedimiento, brevemente, porque esta es una materia que la van a abordar en Derecho Administrativo y Medio Ambiente. Fíjense que si usted quiere desarrollar un proyecto de aquellos que señala el artículo 10
de la ley 19.300, voy a poner un ejemplo, quiere construir un puerto o quiere construir un aeropuerto, tiene que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental mediante una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental en este último caso, ¿ya? Si usted quiere, podría distinguir, igual que en el procedimiento ordinario o el que usted quiera. ¿Cómo se inicia el procedimiento? Por demanda por medida prejudicial. Acá lo mismo, este procedimiento administrativo. ¿Cómo se inicia? Por declaración de impacto ambiental o por un estudio de impacto ambiental que es más exigente, atendida a la gravedad, ¿cierto?, del proyecto económico, del desarrollo económico. Si ustedes ven el artículo 10 de la ley 19.300, van a encontrar una serie de actividades que deben someterse a este sistema. Ahora, este sistema es bien complejo, porque al interior de él se tienen que recibir los informes de los distintos organismos sectoriales implicados. Al interior de él se tiene que generar, y hay plazos para ello, las participaciones ciudadanas que sean indispensables para que sean consideradas en el acto jurídico administrativo terminal, que es la resolución de calificación ambiental, que sería como la sentencia definitiva para los procedimientos que nosotros tenemos más cerca, ¿no? Pero eso no es lo único. Ustedes también van a ver, probablemente con el profesor Faunde, el tema de la consulta indígena. Si bajo los supuestos que establece la ley 19.300 y el reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental, es posible que se desarrolle buenamente y de forma efectiva la consulta indígena. Eso yo solamente lo voy a anunciar, probablemente lo van a ver más de fondo. ¿Por qué es importante? Porque eso va a repercutir en la resolución de calificación ambiental positiva o negativamente, que después va a poder ser reclamada ante el Tribunal Ambiental competente, ¿ya? Ahora, dentro de este procedimiento de tipo administrativo, insisto, no es que puede, debe agotarse la vía administrativa. Por ejemplo, si al proponente o al titular del proyecto le va mal, es decir, la resolución de calificación ambiental o la licencia ambiental es negativa, tendrá que reclamar ante el director ejecutivo del SEA o ante el Comité de Ministros para la Sustentabilidad. Y luego, recién, podrá ir al Tribunal Ambiental. Lo mismo para el caso de que la participación ciudadana se rechace, ¿ya? O para quien se oponga a un determinado proyecto. Tiene que agotar la vía administrativa, sin perjuicio, y espero que así se vea, en el contencioso administrativo ambiental, de lo que se ha resuelto en la Corte Suprema mediante invalidación impropia. Otra cuestión relevante y que debieran ustedes conocer es esto del daño ambiental. Fíjense que el artículo 52, ustedes saben, en materia procesal se estudia una materia que se denomina las influencias procesales. Bueno, acá es lo mismo. El artículo 52 señala que si una empresa o el Estado, a través de su empresa, ¿cierto?, resulta condenada infraccionalmente, esa condena se puede utilizar para pesquisar, digamos, o obtener el daño, la reparación del daño ambiental ocasionado. Acá hay todo un tema con la legitimación activa y con la legitimación pasiva. Esta es una institución, un presupuesto procesal que en derecho procesal no siempre se entiende. Y yo les explico a mis alumnos que la lógica limitada del derecho civil nos lleva a concluir que solamente puede demandar el comprador contra el vendedor, o el vendedor contra el comprador, el arrendador contra el arrendatario,
¿Por qué? Porque el contrato como vínculo jurídico, ¿cierto?, le genera un derecho o una pretensión a esas partes y a nadie más. En cambio, acá, la ley ha reconocido esta pretensión en determinados sujetos. Y es una... Fíjense que es un presupuesto muy limitado, porque pueden demandar daño ambiental solamente 3 sujetos. El directamente afectado por el daño, las municipalidades por los daños ocasionados dentro de su territorio, y en tercer lugar, el fisco, el Estado, a través del Consejo de Defensa del Estado. Algunos han dicho, pero ¿cómo va a demandar el Estado respecto de empresas del mismo Estado? Eso podría ser un contrasentido. Acción pública colectiva ambiental no existe, son acciones individuales. Por más que uno diga, mire, es un colectivo, la municipalidad representa un colectivo, no, persigue una responsabilidad individual. Ahora, ¿cuál es la pretensión? ¿Y qué es lo que, por cierto, de acuerdo al principio de coherencia, debiera resolver el tribunal? Nada más que la reparación o la restauración del daño ambiental in natura. Acá nosotros no estamos pidiendo ninguna indemnización. No es la sede, ¿cierto? En estricto rigor, no es la sede para pedir el daño indemnizatorio, el pretium doloris, si usted quiere. Sin embargo, vamos a ver en el módulo de litigación ambiental, creo, que para obtener una indemnización de tipo pecuniaria por el daño ambiental es necesario que éste se declare y que la misma ley 20.600 establece el procedimiento, pero no es competente el Tribunal Ambiental para conocer de la demanda civil. Eso es un contrasentido porque usted sabe, alumno de 5º año, ¿cierto?, o que haya tenido procesal penal, que existe lo que se denomina la competencia acumulativa. Si usted revisa Código Procesal Penal, puede ejercer la acción penal, ¿cierto? Tiene que ejercerla, pero también puede ejercer la acción civil ante el Tribunal Penal. Y para los que no han tenido procesal penal, en orgánico, regla de la abstención, ¿cierto? El tribunal es competente para conocer de lo principal y también de lo accesorio. ¿Qué sería lo accesorio en este caso? La acción civil. En cambio, acá no. Acá el tribunal ambiental solamente se preocupa de ordenar la reparación del daño ambiental. Nada más que eso, en este procedimiento. ¿Ya? Luego vamos a ver que existe un procedimiento de reclamaciones, donde ordena dejar sin efecto el acto administrativo de carácter ambiental ilegal. Pero en esta materia solamente ordena la reparación in natura. ¿Ya? Otra cuestión relevante es determinar, bueno, la prescripción, en este caso, es de 5 años. No es de 4 años como ocurre en la responsabilidad civil extracontractual. Acá es de 5 años, ¿ya? Contados desde que se producen los efectos de este daño, ¿ya? Y una cuestión más relevante aún, que se discute y que uno en un análisis jurisprudencial, ¿cierto?, podría decir, mire, en realidad este tribunal tiene esta posición, este tiene otra, es si la responsabilidad por el daño ambiental debiera ser subjetiva u objetiva. Yo estaba fuera de la reunión. No sé, se quedan pegados de repente. Venga. Alguien por ahí se le activó el micrófono. Entonces, esto pareciera ser interesante. Normalmente los alumnos fijan su mirada en esta materia. Fíjense que en Argentina, por ejemplo, la responsabilidad medioambiental es objetiva. Es decir, basta que se acredite que la persona cometió el daño, la empresa cometió el daño o que el Estado cometió el daño.
Acá, en cambio, hay que probar la culpabilidad o el dolo, es decir, el elemento subjetivo de imputación, y además el nexo causal, la relación de causalidad. Fíjense que yo una vez dirigí una tesis de grado donde una alumna logró determinar que en el Tribunal Ambiental de Santiago eran más proclive a la responsabilidad ambiental objetiva. En cambio, en el Tribunal Ambiental de Valdivia eran más proclive a una responsabilidad ambiental subjetiva. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Que la carga probatoria va a ser mayor, que es una cuestión procesal que también es relevante. Fíjense que se rige la misma regla que hemos conocido durante todo este tiempo, la regla del onus probandi de 1698. Corresponde, incumbe probar la obligación de su extinción a quien alega aquellas o estas. Eso a esta altura ya no debería existir, sin embargo se aplica, se sigue aplicando en materia ambiental. Por ahí debiera existir una modificación para garantizar justamente el acceso a la justicia. ¿Ya? La ley 20.600 que creó los tribunales ambientales, ¿cómo se organizan? Fíjense que hay 3 tribunales ambientales. Ustedes a esta altura, ¿cierto? Debiera más o menos saber. Mire, todavía se viene incorporando gente, nuevos estudiantes. En Chile tenemos 3 tribunales ambientales, probablemente con el tiempo aumente, ¿cierto? Uno con sede en Antofagasta, el otro con sede en Santiago y el otro con sede en Valdivia. Y este último tiene una competencia enorme, desde Ñuble a Punta Arenas. Solo desde Temuco a Punta Arenas hay tanto territorio o más que de Temuco a Arica, por ejemplo. Entonces, es realmente enorme el territorio jurisdiccional que comprenden estos tribunales. Entonces, desde el punto de vista del acceso a la justicia, claro, es complejo. Hoy día la tecnología, el modo virtual, capaz que pueda favorecer o pueda relativizar esa crítica. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que ir presencialmente a la audiencia, a la vista de la causa, a rendir la testimonial? ¿Qué pasa cuando tenemos que además rendir prueba pericial? Bueno, son todas esas cuestiones que son hoy día altamente discutibles desde un punto de vista del acceso a la justicia ambiental. El nombramiento lo hace el presidente de la República mediante una terna que elabora la Corte Suprema a propuesta de la alta dirección pública. Estas son materias de alta dirección pública. Los ministros son 3 por cada tribunal, 3 titulares, 2 abogados o abogadas y un ministro en ciencias, con a lo menos 10 años de experiencia, ¿ya? Y tienen una serie de incompatibilidades, prohibiciones, inhabilidades. Inhabilidades, dice derechamente la ley 20.600. Se remite a las normas del artículo 195 y 196 del Código Orgánico, del Código de Procedimiento Civil, sobre implicancias y recusaciones. Esto es más bien orgánico, no es muy... Esto sí que ya empieza a ser interesante. ¿Qué competencia, es decir, de qué conocen estos tribunales ambientales? Conocen de reclamaciones, de algunas solicitudes y demandas de daño ambiental, a la cual ya me referí. Respecto de las reclamaciones, fíjense que ustedes van a tener la oportunidad de ver en otros contextos, en otras materias, en otras leyes procesales, que también existe la posibilidad de ejercer la acción mediante un acto de reclamación. Solamente 1 o 2 ejemplos. Supongamos que una empresa está realizando una actividad contraria al medio ambiente. ¿Quién tendría que fiscalizar? ¿Cuál sería el órgano que
debiera fiscalizar y eventualmente sancionar? ¿La superintendencia? Bien, espontáneo. La Superintendencia del Medio Ambiente. Luego de que la Superintendencia desarrolla el procedimiento administrativo sancionador, impone la sanción, que puede ir desde una amonestación, multa, incluso hasta la revocación, clausura y revocación de la resolución de calificación ambiental, es decir, se le elimina la licencia, como lo que ocurrió, no sé si estuvieron el año pasado en la conferencia, perdón, en la actividad que hicimos sobre el caso Pascualama, que se le revocó la resolución de calificación ambiental. Entonces, en contra de ese acto administrativo, que vendría siendo como la sentencia, se puede reclamar ante el Tribunal Ambiental. El Tribunal Ambiental le va a dar una tramitación bastante breve y sumaria y va a citar, ya lo voy a decir, a una audiencia, ¿ya? Fíjense que en razón del tiempo yo quería mostrarles la página de la superintendencia, donde uno puede incluso por región y por comuna ver cuáles son las multas que se han impuesto, si se han pagado o no. Es fantástico, ¿ah? Pero en razón del tiempo voy a avanzar. Algunas solicitudes, por ejemplo, en el contexto de la investigación ambiental puede ser tan grave la situación que la superintendencia solicite al Tribunal Ambiental que se autorice para clausurar la actividad que se está realizando y que está causando impacto al medio ambiente, ¿ya? Todo eso es motivo de autorización del tribunal, ¿ya? Son una especie de medidas cautelares que provienen desde la administración, en este caso desde la superintendencia. Y finalmente las demandas. ¿Cómo es el procedimiento? Fíjense que acá también tenemos disposiciones comunes en esta ley. Las notificaciones, dice esta ley 20.600, que se van a aplicar las notificaciones del Código de Procedimiento Civil, salvo que las partes acuerden otra forma de notificaciones, normalmente es por correo electrónico. Las medidas cautelares, acá hay una... si usted no entiende medidas cautelares, les recomiendo que vayan al artículo 24 de la ley 20.600, porque muchas veces uno tiende a explicar qué son el periculum in mora, el fumus bonis juris, la verosimilitud del derecho, pero no necesariamente entiende concretamente a qué se refiere, desde un punto de vista del sujeto activo o del sujeto pasivo. En esa ley ustedes pueden encontrar conceptos ya sólidos, ¿cierto? De verosimilitud del derecho, de periculum in mora, de medidas precautorias asegurativas e innovativas. En ese contexto, la misma ley incluso autoriza al juez para que dicte medidas cautelares de oficio, cuestión que nosotros discutimos, ¿cierto?, en materia civil. Nosotros revisamos el 290, el 298. Fíjense que acá también es posible presentar una medida prejudicial precautoria. Y tendrá que presentar la demanda dentro de cierto plazo, es la misma regla. Sin embargo, allá en materia ambiental no existe la sanción de que se considere doloso el procedimiento. Acá sí, en materia civil. En fin, yo podría estar hablando acá una clase entera sobre medidas cautelares también. La sentencia definitiva también hace una remisión a las normas civiles. Dice que se va a regir por los requisitos del 170. Y también tiene que enunciar los argumentos científicos o técnicos por los cuales acoge o rechaza la acción. Y hay una institución bien interesante que se denomina amicus curiae. ¿Alguien sabe lo que es el amicus curiae?
Yo puedo estar acá hasta las 12 de la noche si ustedes quieren, no tengo problema. Me interesa que se transmita de buena forma la información y ustedes, como les digo al principio, disfruten de todo esto. Fíjense que yo hice mi tesis de máster, de magíster en esta institución, que está regulada en un solo artículo de la ley 20.600. Fíjense que este amicus curia es una persona natural o jurídica que puede intervenir en el procedimiento ambiental y que no es parte del mismo, mediante una opinión técnica y fundada, respecto de la cual el tribunal deberá considerar en la sentencia definitiva. No es vinculante, pero obviamente es un tercero ajeno a la disputa, ni siquiera un tercero de aquellos del 23 del CPC, sino que es una persona natural y jurídica, normalmente un científico, ¿cierto? O una universidad, que da una opinión y que sugiere al tribunal que acoja o que rechace la demanda por tales y tales motivos. Es bien interesante, es una figura anglosajona que yo creo que no se le ha dado mucha utilidad. También puede ser un tema de tesis. Aquí ya he dado 3 temas de tesis, ¿ah? Porque hoy día, yo esto lo hice en 2014 probablemente, hice esa tesis, o antes. Hoy día tiene que haber una evolución en esa materia. Yo recuerdo que una de las conclusiones más importantes es que se incentiva la participación ciudadana técnica en materia ambiental con esta institución de la amicus curiae, ¿ya? El procedimiento de reclamación tiene que contener algunos requisitos. Fíjense que al igual que cualquier demanda, si es que no cumple con requisitos, el tribunal la puede declarar inadmisible de oficio. Posteriormente se le va a requerir informe al reclamado, en este caso el ejemplo, a la Superintendencia del Medio Ambiente, ¿ya? Y luego se va a producir la vista de la causa conforme a las reglas de las apelaciones, ¿ya? Y posteriormente se va a dictar la sentencia definitiva. De las solicitudes de medidas provisionales, las que les decía, la superintendencia puede estar realizando una investigación y necesita prontamente que se paralice la obra. Una investigación puede durar 5 años, 10 años, como ocurrió con el caso Pascualama. Entonces, claramente la ley tenía que disponer de algunas facultades a este órgano administrativo. Pero como se trata de cuestiones que pueden afectar incluso derechos fundamentales como el debido proceso, estas solicitudes de medidas provisionales tienen que ser aprobadas por el Tribunal Ambiental, ¿ya? Ese es el objeto y ese es el contexto. En cuanto al procedimiento por daño ambiental, el inicio siempre es por demanda o por medida prejudicial. Acá, el tribunal también puede de oficio rechazar la demanda cuando no cumple con los requisitos del 254, ¿ya? O darle un plazo de 5 días para que complete esos requisitos. Ustedes saben que en materia, por ejemplo, de procedimientos civiles de cognición, el juicio ordinario, que comienza por demanda, si no cumple con los 3 primeros requisitos del 254, el tribunal va a declarar inadmisible esa demanda. Acá por lo menos nos da una oportunidad, ¿cierto? Nos da un plazo. En cuanto a la actitud que puede asumir el demandado, bueno, puede oponer excepciones dilatorias, puede contestar la demanda. Fíjense que la diferencia es que las excepciones dilatorias acá se van a resolver conjuntamente con la sentencia definitiva. Es la sentencia definitiva. Quizás una cuestión bien importante y que me hubiese gustado, se lo voy a pedir a los que dicten el módulo de litigación ambiental, se refieran a esta materia, a la conciliación. Acá también tenemos equivalentes jurisdiccionales, también tenemos salidas alternativas para quien esté más familiarizado con el área penal.
Y fíjense que la conciliación ha sido un gran mecanismo autocompositivo que ha tenido buena acogida en los tribunales ambientales, discutiéndose, por cierto, acerca de si el medio ambiente es transigible o no es transigible. Recuerdo que nuestros alumnos de la sede de Temuco, en el primer concurso de análisis de jurisprudencia del tercer tribunal ambiental, el concurso nacional, obtuvimos el segundo lugar a nivel nacional, luego de la... Profesor, se silenció. No se escucha, profesor. ¿Aló? Ahora sí. Ahora sí. Sí, no sé por qué se silencia solo. Estaba diciendo que, bueno, en esa ocasión nosotros participamos en el observatorio, obtuvimos el segundo lugar en este concurso nacional, y quien ganó fue la Pontificia Universidad Católica de Chile con el tema de la conciliación. Y fíjense que yo, revisando bien breve el análisis que se hizo, hablaba la estudiante, porque era un concurso de estudiantes, de por qué en realidad se producían tantas conciliaciones si el medio ambiente ha de considerarse intransigible, no susceptible de conciliar. Si hay daño ambiental, se tendrá que cumplir, se tendrá que reparar, se tendrá que ordenar la reparación. Pero, a ver, desde un punto de vista procesal, quizás sea mejor que en una conciliación quien causa el daño ambiental se comprometa a repararlo. Y quizás por ahí podría venir la solución. Ahora, tal como ocurre en materia penal, si yo fuera víctima, me opondría a esa conciliación. Y eso es lo que no está bien regulado. ¿Ah? Otra cosa distinta son los planes de reparación que eventualmente se puede acordar, ¿cierto?, en la sede de la Superintendencia del Medio Ambiente. Pero eso es otra cuestión, es otra salida alternativa desde la óptica del derecho administrativo y se traslada al Tribunal Ambiental para que la apruebe ese plan de reparación, para el efecto, para el caso en que la superintendencia haya perseguido, digamos, el incumplimiento, por ejemplo, de una resolución de calificación ambiental. En materia probatoria, ¿para qué decir? Se pueden admitir todos los medios de prueba, rige la sana crítica, hay testigo experto, se va a tener que realizar la declaración a través de una audiencia. Esa audiencia finalmente se rige por las reglas de la apelación, igual que en el procedimiento de reclamación, etc. Y finalmente, hay un procedimiento de ejecución de las resoluciones. Ustedes saben que corresponde la ejecución a quien haya dictado en primera o única instancia, ¿cierto? Un procedimiento limitado, como decía el ministro del Piano hace unos días. Y el artículo 46 contempla esto que yo les mencionaba. ¿Cómo es posible que una ley, como la ley 20.600, establezca un procedimiento que es sumario, pero para perseguir la responsabilidad civil en este caso, pero que al mismo tiempo diga, mire, yo no soy competente para perseguir la responsabilidad civil? Debe presentar su demanda ante el juez de letra, conforme a las reglas generales. Pero para perseguir la responsabilidad civil, dice el artículo 46, tiene que haberse declarado el daño ambiental, que es el requisito sine qua non, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja? Es que por influencia procesal ya no tendrá que acreditar nada respecto de los hechos, sino que tendrá que acreditar la naturaleza del daño o perjuicio, moral, material, ¿cierto?, lo procesante, y la extensión del mismo.
Entonces, esa quizás sea una crítica procedimental interesante de abordar y que espero se logre afinar, digamos, en el módulo de litigación ambiental. Este es más o menos el esquema. ¿Ah? Un esquema en tiempo récord, porque comprenderán ustedes que para hablar de las bases del derecho ambiental requeriría, obviamente, hay programas de diplomado, de magíster, solo sobre instrumentos de gestión ambiental. Con eso les digo todo. Entonces, tratamos de hacer algo que ojalá les permita tener una noción de lo que significa el derecho ambiental en sus más diversas ramas, en sus más diversas vinculaciones, porque eso es el objeto principal, que ustedes logren vincular materias que están conociendo ahora a esta materia de carácter especial, entre comillas, porque atraviesa, insisto, todo el ordenamiento jurídico. Ahora voy a dar un par de minutos para preguntas, comentarios, sugerencias, lo que usted quiera. Con toda confianza. Profesor, buenas tardes. Diego Barras. Buenas tardes, Adelante. profesor. Mire, Buenas tardes. tengo una consulta. Con respecto a los legitimados activos dentro de la ley 19.300, usted mencionó tres, que eran las municipalidades, el fisco y no me recuerdo cuál era el otro. El directamente afectado. Sí, pero en este caso, la doctrina, yo he visto mucha doctrina, dice de que el particular, en el directamente afectado en este caso, tiene dos formas de hacer valer una acción, o sea, tiene más bien una forma de hacerla valer, ya es a través del municipio. Sí. Ya, pero entonces ahí no sería bueno que la ley distinguiera el hecho de que sería que el particular tiene que actuar a través de un municipio, porque yo igual viendo la ley y viendo todo tipo de actividad, no se establece de que el particular establezca una acción de manera individual, tiene que actuar de manera por medio del municipio. En este sentido, el municipio representa a ese particular. Así es, porque bien lo dice el artículo 54. Las únicas personas que son legitimadas, activas, es el directamente afectado, ¿cierto? Las municipalidades dentro del territorio y el Consejo de Defensa del Estado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es que por un tema, y aquí es donde se cuestionan los problemas de acceso a la justicia, ir a un proceso ambiental es tan caro, es tan oneroso, que evidentemente el particular no va a tener cómo costearlo. Cuando se trata de una gran empresa, claramente esos litigios son altamente, a ver, los honorarios de esos litigios son realmente altos, porque tienen que pagar no solamente la asesoría de un abogado experto, sino que ojalá, y yo creo que no tiene ningún sentido ir a sobre todo por el sistema de carga probatoria, a una lucha jurídica, judicial, ambiental, sin prueba científica. Y para eso va a tener que tener dinero para pagar esos costos, ¿se fija? Entonces, la forma quizás de acceder a la justicia más fácil para la gente es recurriendo a la municipalidad. Ahora, ¿qué pasa si la municipalidad no hace nada? Bueno, la misma ley 19.300 establece que si el daño persiste, se puede demandar incluso a la municipalidad a través de las reglas generales, por ejemplo, por falta de servicio. Profesor, ¿sabe por qué le comento esto? Porque hace poco estaba conversando con una persona que me comentaba un caso de que por ejemplo, había una persona en el sur de que arrendó su casa, en este caso, pero la persona que le arrendó la casa le cortó árboles milenarios que tenían que eran de 1000 años, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué hacemos? ¿Entablamos una acción ante los tribunales ambientales o vemos una acción civil? Entonces, buscamos la No, indemnización porque en este caso al caballero le interesaba el resarcimiento del material por ejemplo, de los árboles.
sea, lo primero es hacer la denuncia a CONAF, porque si se trata de árboles nativos, ¿cierto? ¿Son árboles nativos? Sí, profesor. CONAF. CONAF, porque en la ley 20.283 sobre bosque, protección del bosque nativo, establece que cualquier corta de este tipo de árboles tiene que tener un plan de manejo, ¿ya? Y dudo mucho que CONAF haya autorizado a cortar esos árboles de tipo milenario, ¿ya? Con eso va a ir al juzgado de policía local, y el juzgado de policía local, que es una cuestión, también dirigió una tesis sobre eso. Fíjense que logramos concluir que el juzgado de policía local en esta materia es la mejor sede para acceder a la justicia ambiental, porque puede perseguir tanto la aplicación de una multa como la indemnización, y también que se ordene la reparación o la restauración. No sé cómo va a restaurar un árbol, 2 árboles, 10 árboles de 1000 años. Eso es incalculable, ¿no? Eh, pero por lo menos va a tener acceso a la justicia y va a poder reparar los daños materiales y morales. Gracias, profesor, por la respuesta. Bien. ¿Alguien más? Profesor, buenas tardes. Yo tengo una duda que siempre quizás me he hecho. El tema de la participación ciudadana, en definitiva, ¿tiene un peso? ¿Tiene peso? Esa es la pregunta. ¿Tiene peso el tema de las consultas ciudadanas, las mesas de discusión ambiental? ¿Qué opina usted? Sí, buenas tardes, gusto de saludarle. Mire, el peso, en definitiva, va a depender del nivel de participación. ¿Cómo realice porque en el fondo, ¿en qué se traduce la observación, la participación ciudadana? En las observaciones que realiza el proyecto, ¿ya? Si esas observaciones van a ser débiles, evidentemente el impacto va a ser menor. Ahora, si esas observaciones son fuertes, aunque le rechacen en sede administrativa, después va a poder hacerla valer en el Tribunal Ambiental, ¿ya? Ahora, algunos me podrán decir o preguntar, profesor, ¿por qué la participación ciudadana no es vinculante? Pero es que eso implicaría trasladar una competencia, ¿cierto?, de un órgano de la administración del Estado a la ciudadanía. ¿Mm? Y ustedes saben que existe el principio de legalidad. Solamente pueden crear órganos por ley, y solamente se puede, por ley orgánica, y solamente se puede tramitar en un procedimiento previamente establecido. ¿Se fija? Y profesor, la última consulta, ¿la participación ciudadana siempre tiene que ser antes de la judicialización, pero eventualmente podría darse a posteriori? Esa es una pregunta muy buena, porque, a ver, hay que distinguir entre la etapa administrativa y la etapa judicial. Normalmente la participación ciudadana se da en la etapa administrativa, en el procedimiento de evaluación de los proyectos. ¿Qué pasa? Que se ha propuesto una participación ciudadana en época temprana, antes del ingreso del proyecto al CEA. Y otros, sobre todo en materia indígena, ¿cierto? Y otro, porque asimismo lo dice el convenio 169, en época temprana tiene que ser la participación ciudadana. Yo creo que la participación ciudadana debiera ser antes, durante y después. ¿Mm? En sede judicial, la participación ciudadana ya no procede. ¿Cómo podría proceder? A través de la amicus curiae. Muchas gracias, profesor. De nada, con gusto. Profesor, ¿Sí? buenas noches, Alejandra Urrutia, soy su alumna. Le quería preguntar
Hola Alejandro, tanto Eh, tiempo. sí, desde ayer. Yo quería preguntar en cuanto a que usted dijo que el Tribunal Ambiental con asiento en Valdivia veía una cantidad enorme de casos. ¿Usted ve factible que se proyecte un tribunal aquí en la Araucanía? Un tribunal ambiental en el sentido de que aquí se recibe mucha causa de conflicto ambiental con las comunidades mapuches. No sé si aquí en la Araucanía, sí en Concepción, porque aquí estamos cerca de Valdivia, entonces no habría tanto problema en ese sentido. Sí creo que debiera existir un tribunal ambiental en Punta Arenas, por ejemplo, dado que entre Valdivia y Punta Arenas usted puede encontrar ¿cuántos? 1.000 kilómetros de distancia. O sea, si usted viaja en avión desde Puerto Montt a Punta Arenas son 2 horas. Es como ir de Santiago a Buenos Aires. ¿Mm? Entonces, es bien complejo. Yo creo que debieran crearse más tribunales ambientales, por lo menos uno en cada capital de región, Alejandra. Porque, por ejemplo, en materia de tribunales Profesor, tributarios, sí. así existen. En cada región existe un tribunal tributario. ¿Mm? Profesor, me refería no a las distancias geográficas en cuanto al acceso al tribunal, sino que por la densidad de casos, por la cantidad enorme de casos que hay acá en la Araucanía que son de alta connotación para la etnia mapuche, me refería principalmente. Sí, si lo analizamos desde un punto de vista del acceso a la justicia, claro que sí, sería muy relevante. Ahora, eso no quiere decir que no tengan acceso a la participación ciudadana y a la observación en las comunidades, porque ese proyecto se va a tener que tramitar acá en el Servicio de Evaluación Ambiental de Temuco, de la Araucanía. ¿Mm? Entonces, ahí se hacen las Sí, observaciones, sí. ahí se hace la participación. Sí, nosotros veíamos en un grupo que tenemos de un proyecto de iniciación científica con el profesor Faunde, había una compañera que se refirió el otro día a la necesidad de crear en la Araucanía una instancia técnica que acogiera como una ayuda a las comunidades en cuanto a recurrir a las instancias técnicas que pueden